Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Ruth, yo soy Miren Martínez, enfermera de cuidados paliativos. Llevo en San Juan de Dios como 23 años más o menos. Y bueno, lo primero, dar las gracias a la Biblioteca de Navarra por habernos permitido hoy estar aquí en este encuentro, ¿no?, que nos parecía tan especial. Y es una exposición de fotos que hemos preparado la Sociedad Navarra de Cuidados Paliativos con la idea de acercar un poquito más este tema al público en general, ¿no? Ella también ha nombrado que este mes de octubre se ha celebrado, ¿no?, el día 11, el Día Mundial de Cuidados Paliativos. Para nosotros como profesionales es un mes en el que se hacen muchas actividades, algunas para profesionales, pero casi nos parece más importante para la población general. Entonces, desde Palian, intentamos dar varias vueltas a ver qué podíamos hacer para la población, para acercar este mundo, ¿no?, un poco quizás desconocido y que tiene muchos mitos detrás, pues para el pueblo, ¿no?, para la comunidad. Entonces decidimos hacer a través del arte, ¿no?, y de la sensibilidad de las fotografías, pues acercar un poquito más nuestro mundo, ¿no?, al que nos dedicamos. La exposición se llama Tanta Vida. Quería aclarar, ¿no?, que como hay temas en relación con los cuidados paliativos que están mezclados con otras cosas, queríamos aclarar que los cuidados paliativos no solo se basan en aliviar el dolor, ¿no?, sino también de acompañar a la persona hasta el último momento, a su entorno, dándoles dignidad y dándoles sentido, ¿no? Entonces, para nosotros eso cobra una fuerza especial, y qué mejor que a través de las fotografías. ¿Se me oye bien? Porque tiendo a bajar la voz, ¿sí? Vale. Bueno, y están en la mesa conmigo pues dos personas que entre ellos, ¿no?, vienen de mundos muy diferentes, pero sus ambas miradas pues nos han ayudado a complementar para poder llevar a cabo esta exposición de fotos. A mi izquierda tengo a Isabel Erquiaga, que es compañera mía, ha estado conmigo en San Juan de Dios en paliativos más de 10 años, ¿no? Entonces tiene una amplia mirada sobre los cuidados paliativos. Es la presidenta de la Sociedad Navarra de Cuidados Paliativos y es oncóloga de radioterapia actualmente en el Hospital Universitario de Navarra. Y luego nos acompaña también José Luis Cordón Cuesta, que es fotógrafo navarro. Tiene una amplia experiencia, sobre todo en el mundo audiovisual. He tenido la suerte de participar con él en varios encuentros y en varios proyectos también de cortometrajes y demás. Hay alguno que tenemos también en relación con el final de la vida. Y bueno, hoy en principio José, yo creo que es importante su punto de vista, ¿no? Pues es el que más separado está de nuestro mundo sanitario, al ser fotógrafo, y sería interesante que nos contara el proceso, ¿no?, cómo lo ha vivido, el proceso creativo desde el momento en que Palian, como sociedad, como asociación, le pide realizar esta exposición de fotos. Y lo que ha querido él transmitir, ¿no?, porque bueno, ahora os explicaremos cómo fue todo el proceso y luego Isabel pues nos hablará un poco también desde el punto de vista sanitario y como presidenta de la sociedad nos explicará un poquito cuáles son nuestros objetivos. Lo interesante, yo creo, que del encuentro de hoy, de la charla, es que al final, ¿no?, cuando terminemos de hablar, pues creamos un debate, que nos paréis cuando queráis y podamos crear un diálogo que sea enriquecedor para ambas partes, ¿no? La muerte no es un paso fácil, ni es un tema bonito, ¿no?, cuando nos toca vivir lo que a todos nos tocará antes o después. Y lo hemos querido hacer de la manera más amable, el llegar a la gente que vea esta exposición de fotos. Entonces, bueno, es una forma distinta. Hemos querido también resaltar la belleza, ¿no?, que también existe en el cuidado, en el vínculo. Hemos reflexionado mucho durante 1 año y medio más o menos, que hace que empezamos con la idea de hacer la exposición de fotos. Veníamos hablando últimamente sobre todo de que quizás en las ciudades se ha perdido un poco el sentimiento de cuidar, ¿no?, que igual a veces nos centramos demasiado en cuidar, no demasiado, ¿no?, nos centramos como en cuidar solo a nuestros familiares, ¿no?, pero creemos que es importante que la comunidad se incluya en ese cuidado y queríamos un poco pues devolver eso a la población y crear reflexión.
Y ojalá con esa exposición pues recordemos eso que estoy comentando, ¿no? El cuidado y el respetar todas las formas de cuidar, que a veces el cuidar no solo es estar encima, ¿no? Luego explicaremos con alguna foto lo que hemos querido reflejar. Y yo creo que, bueno, que lo más importante ahora, ¿no? Le cedo la palabra a Isabel y a ver qué nos cuenta. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Yo soy Isabel Arteaga, presidenta de la Junta actual de Palian. Y bueno, os quería explicar un poquito, no sé si las personas que estáis aquí habéis oído hablar de Palian o no. Algunas no, algunas sí, ¿verdad? Pues Palian es la Sociedad Navarra de Cuidados Paliativos. Es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en el 2010, un poco fruto de la inquietud de algunos compañeros sanitarios, médicos, enfermeras, psicólogas, que tenían pues porque fundamentalmente los propios profesionales tuvieran un sitio a donde acudir y donde un poco resolver dudas, formación y demás, y luego también cómo transmitir esto a la ciudadanía. Bueno, esto nace fruto de SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que se fundó unos años antes, bastantes años antes, y de ella pues, se ramifican varias sociedades como la nuestra. Bueno, la formamos actualmente y yo creo que desde el principio, bueno, alguna persona voluntaria ha habido, pero actualmente la formamos trabajadores y trabajadoras sanitarias, pues medicina, enfermería, psicología y trabajo social actualmente. Y bueno, pues es enriquecedor también el cada uno tener este punto de vista un poquito diferente desde su profesión. Fundamentalmente lo que buscamos es, no me sale la palabra, perdón, difundir qué son los cuidados paliativos también entre los profesionales, porque este tabú del que hablaba Miren está en toda la sociedad, en la población general y en la población profesional, sanitaria. Muchos de los compañeros médicos que tenemos en otros estamentos no han oído hablar mucho de esto, sí saben lo que son los cuidados paliativos, pero yo creo que muchos de ellos tienen un concepto erróneo. Desde hace ya muchos años esto ha cambiado. Los cuidados paliativos no son el final de vida. El final de vida es una parte de los cuidados paliativos. En las definiciones de los últimos años, desde la Organización Mundial de la Salud, este concepto se ha ido cambiando mucho. De hecho, actualmente se definen los cuidados paliativos como la enfermedad que es irreversible y en una situación avanzada que nos genera algún problema que tenemos que aliviar. Hay veces que estas enfermedades son de muy larga evolución y los cuidados paliativos están igualmente presentes. O sea, esto no es el final de vida, uy, me mandan a paliativos, me muero, uy, no. Esto es un tabú y un mal concepto que, por desgracia, perdura entre nosotros y en los hospitales a día de hoy. Y nos alegra mucho de que haya personas pues a las que no conocemos y que probablemente no son del mundo sanitario, que estén aquí para escuchar un poco este mensaje, ¿no? De ahí un poco el título de la charla, Tanta vida, que es el título de la exposición, una mirada actual de los cuidados paliativos, ¿verdad? Que los cuidados paliativos no son solo igual la última foto, que es la foto, no sé si habéis visto la exposición que está arriba, pues la última foto es la foto del cementerio, ¿verdad? Que por supuesto eso está dentro de los cuidados paliativos, pero todo lo que viene delante también lo es, ¿no? Desde pues el diagnóstico, desde los cuidados como ha comentado Miren, los efectos secundarios de los tratamientos, las malas noticias, etcétera, etcétera. Entonces, como Junta nos proponemos siempre 1 o 2 veces al año hacer un evento, aparte de para los profesionales, para la población general. Esto es lo que más nos cuesta porque nosotros, aunque José no, pero Miren y yo venimos del mundo pues, hospitalario, del mundo académico, del mundo... Entonces, entre nosotros sabemos comunicarnos y llegar, y a la población pues se nos hace un poco
complicado. De hecho, hoy decíamos, ahí vendrá alguien, no vendrá, no sabemos, porque como no hay que inscribirse, tú nunca sabes si esto llega, si no llega. Creo que es algo que suena interesante muchas veces, pero luego dar el paso y venir es complicado, ¿no? Lo hablábamos con una señora que estaba esperando para entrar, como mucha gente dice, ah, qué buena idea, pero luego no viene, porque venir aquí pues a veces también nos remueve y nos implica el pensar y el ver cosas, ¿no? Entonces, estamos muy agradecidas de que hayáis venido y esperamos luego también poder compartir un poquito estas inquietudes, ¿no? Porque una de las cosas, de los objetivos de Paliam es llegar a vosotras y tener ese feedback, ¿no? Esas inquietudes, porque esta sociedad no solo es para los profesionales y normalmente llegamos solo a los profesionales. Luego comentaremos al final también, como ha dicho Miren, el sábado pasado fue el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y el mes de octubre en general se engloba un poco en torno a los cuidados paliativos aquí y en el resto del mundo. Entonces, a lo largo del mes tenemos varias actividades que hay más que son también para la población general. Luego os comentaremos también por si os interesan. Y bueno, un poco lo que decía Miren de los mundos diferentes en los que venimos José y del que vengo yo. Miren es un poco un intermedio entre los dos, porque ella es sanitaria, pero artista. Yo no, yo soy solo sanitaria. Entonces, sí, a mí me costaba mucho ver lo de la exposición. Me parecía una idea estupenda y una manera muy buena de llegar a la gente de a pie, pero no entendía cómo lo íbamos a hacer. La verdad, yo en mi cabeza cuadrada no lo sabía bien. Intentamos de muchas maneras, debatimos mucho, bueno, las ideas que teníamos o que tenía yo al final no pudieron ser. Y bueno, y gracias a José y él resolvió nuestras dudas, ¿verdad? Sí que elegimos un poco los temas que nos parecían más importantes o más diferentes, ¿no? Porque hay algunos, habéis visto las fotos, pues algunas fotos son detalles, ¿no? Del cuidado, de las uñas, del violín, son estos pequeños detalles que son el día a día de las personas que están enfermas, ¿no? Entonces, bueno, pues con su ayuda y su mirada, y bueno, ahora nos explicará más en detalle lo que supuso para él también hacer estas fotos, ¿no? Y bueno, y el remover esta historia, y habéis visto que cada foto tiene su explicación, ¿verdad? Y bueno, esta interpretación es la nuestra y también cada persona le puede dar otra, porque ya sabemos que la fotografía y el arte es para que cada uno interprete, ¿verdad? Y no sé si me dejo algo más así importante por mi parte. Y si os parece, ahora le cedo la palabra a José, que es el autor de todas estas fotos que estamos viendo proyectadas detrás y bueno, y el autor de todas estas ideas que veíamos de una manera y bueno, él ha sabido transformarlas. Gracias, Isa. Hola, buenas tardes. Yo soy José Luis Cordón, fotógrafo, videógrafo. Y bueno, comentaros que para mí la exposición simplemente es la labor que ellos hacen, ¿no? Aterrizarla a las personas, digamos, que igual no nos llega esa información o porque no nos ha tocado o no entendemos o no sabemos muy bien lo que son los paliativos o tenemos una idea distorsionada por lo que era hace años. Entonces a mí cuando me dijeron que querían hacer una exposición, pues me dijeron eso, que querían hacer una exposición. Ya está. Y yo, vale. ¿Y cómo? ¿No? O sea, ¿cuántas fotos o qué temas tengo que tratar? O, no, lo que tú veas, lo que tú quieras. Digo, hombre, pero yo no soy experto en paliativos. O sea, yo puedo hacer las fotos que sea, llevarlas a la realidad, pero no... Entonces, bueno, pues busqué mucha información y de ahí llegué pues como a unas 20 ideas y se las plasmé. Pues 20 ideas con 20 imágenes de lo que yo pensaba que podían ser paliativos. Y me dijeron, pues sí, bien, o sea, está bien. O sea, ¿y cuántas queréis?
Pues no sé, 12 o así. Y yo, bien, pues 12. Bueno, igual una más, igual 13, porque esta también. Igual. Qué fácil. Qué fácil. Oye, si las hacemos igual nosotros alguna con el móvil, y yo, pues hombre, no. O sea, si hacemos, mejor hacerlas ya todas bien, ¿no? Y vale, pues buscamos pacientes, ¿no? Yo, vale, si lo veis factible, pues podemos buscar pacientes y que nos dejen entrar a la habitación, familiares, pedir permisos. Y yo les dije, si lo veis factible vosotras, a mí no me importa, ¿no? Ir al hospital y al de Ayakir. Vale. Entonces vimos que eso era como muy complicado, ¿no? Y luego por la sensibilidad del tema. Entonces, yo al estar relacionado un poco con el mundo audiovisual, pues ahí pues, conozco actores, ¿no? Y les dije, oye, pues conozco a un grupo de actores que son los chicos de la estafeta, que hacen sketch de humor, pero bueno, se han formado en cada uno en su especialidad y creo pues que lo podrían hacer. Unos decían que bien, otros como que no lo veían, que igual no se iba a ver muy real. Pero bueno, me dieron el voto de confianza. Y al final, pues después de todo el proceso, pues habéis quedado satisfechas, ¿no? Habéis quedado... Sí. Entonces también es normal, ¿por qué? Porque es un ámbito que igual no tiene que ver mucho con el arte, lo que ellos han estudiado. Entonces igual les puede costar ver lo que yo veía en mi imaginación y cómo iba a quedar, pues igual Isa pues no podía tener esa capacidad. Miren, igual sí, porque ya me ha visto actuar, entonces igual pues confiaba más en mí, entonces pues entre todos pues lo hicimos, ¿no? Y luego pues decir que las imágenes están bien, o sea, políticamente son correctas, están bien hechas, pero sin los textos que van acompañadas, que luego los podréis leer arriba, que los ha escrito Miren, las imágenes no son nada, o sea, porque al final es algo combinado. Entonces, cuando tú ves la imagen con el texto que ha creado Miren, lo que quiere decir y lo que quiere transmitiros, entonces cuando realmente esa imagen crea el impacto, la potencia y le hace grande, ¿no? A la imagen, porque si no, pues no deja de ser una imagen de las que estamos acostumbrados a ver en montones de sitios. Entonces, dicho esto, yo no me quiero extender mucho más porque considero que lo que yo tengo que aportar aquí a nivel artístico, pues igual no es ahora para mí lo más importante, sino aprovechar que están estas dos personas aquí, especialistas, sobre este tema. Si tenéis dudas, si queréis preguntarles de algo, preguntarlos porque os van a responder de mil amores. Y creo que hoy todos podemos aprender mucho. Y luego si alguien quiere preguntarme a mí algo, pues bueno, pues al final me lo puede preguntar y ya le contestaré. O cuando veamos la exposición podemos subir juntos y hablar. Pero yo ahora dedicaría este tiempo de verdad a que hablen ellas y escucharlas. Nos estás lanzando un poco la pelota, pero dinos un poco, ¿no? Lo que te supuso a ti, un poco también personalmente, Bueno, hacer pero esta exposición, ¿no? ¿Te resultó difícil, más allá de lo técnico? más allá de lo técnico, difícil, a ver, no es fácil, porque no es fácil. Técnicamente no me supuso una dificultad, pues porque al final ya llevo muchos años con la cámara, con los flashes y tenía la idea muy clara de lo que quería conseguir. Y luego, como los actores te lo ponen tan fácil porque les dices pon esta cara, pon la otra y te lo hacen al momento, pues no, en ese momento no fue nada complicado. Entonces, no sé si responde eso a tu pregunta, ¿no? Sí, y luego trabajar con la asociación, pues como me dieron carta blanca, pues fue muy fácil también, porque no hubo... Luego deciros también que la exposición ya lleva un recorrido, que ha estado expuesta en otros sitios, entonces también eso nos permite decir que, bueno, pues que a la gente le está gustando, está recibiendo buenas críticas. Cuando la gente ve unas imágenes, pues igual se puede emocionar más o menos, depende de lo que le haya tocado vivir en este proceso. Y ya está. Pero yo de verdad aprovecharía más vuestros conocimientos que los míos en relación a cómo se han hecho las fotos. Bueno, pero yo quería añadir que yo era de las que no creía que los actores lo iban a hacer bien. Esa era yo. Y me equivocaba. Pero yo quería añadir que a mí me llamó mucho la atención
que también es porque él tiene experiencia y apoyo de gente en relación con los cuidados paliativos, pero el cómo elegiste los temas, ¿no? Si tú a una persona de aquí le preguntas, ¿no? ¿De qué harías las fotos de cuidados paliativos? No me parece nada fácil, porque a todos nos sale pues alguien en la cama enfermo o alguien tal, pero luego hay muchas fotos de detalles, ¿no? De guiños, de experiencias que a mí eso no me parece tan fácil que te venga a la cabeza. Y nos puso un montón más que no están aquí. Teníamos que elegir y elegimos 13, ¿no? Sí. Pero a mí eso es lo que más me impactó. Bueno, pues en mi caso, mi mujer trabaja en cuidados paliativos también. Mi madre sufrió una enfermedad incurable y me tocó vivir también todo el proceso. Mi padre también, pero se pudo curar. Y más personas cercanas, ¿no? Entonces, cuando le toca estar en el ámbito hospitalario y te toca estar con profesionales, pues al final aquí hay muchas personas que no salen porque yo destaco muchas veces cuando una persona está hospitalizada, el personal de limpieza, ¿no? Con qué cariño te hacen las cosas, lo limpio que está siempre todo, el celador, el administrador, hasta el informático, que es el que se encarga de que los programas que ya se utilizan para comunicarse y dar el parte, que eso esté en funcionamiento, ¿no? Entonces, al final es un conjunto de profesionales que unos tienen que ver con el ámbito sanitario y otros con otras facetas, pero que todos juntos hacen un equipo estupendo. Entonces, igual, y luego informarme mucho, o sea, aparte de los conocimientos que yo tenía ya por lo que me había tocado en la vida, pues era el decir, bueno, voy a informarme a nivel internet que puedo encontrar y qué ideas me puedo llevar para darles un buen material a esta asociación, ¿no? No fue al tuntún. Pues bueno, pues es como todo, como cuando haces un cortometraje, tiene que haber una preproducción. Si no hay esa preproducción, pues luego el cortometraje va a salir como salga. Pero hay muchas posibilidades de que si hay una preproducción seguramente va a salir mejor. Y con esto pues utilicé el mismo criterio. Es una preproducción potente, el estar siempre en contacto con ellos, mandándole y estar abierto a cualquier sugerencia que tendrían para cambiarlo sin ningún inconveniente. Y una vez que ya hubo el aprobado, pues coordinar los actores con las localizaciones, con el atrezo, para que las imágenes serían reales, ¿no? Eso. Es verdad, como dice José, que en el proceso, ¿no? de los cuidados paliativos hay muchos protagonistas, ¿no? Y lo que dice el que tuvimos que dejar, al tener que ceñirnos a 13 imágenes, pues teníamos que poner un tope, pues se quedó gente que no está reflejado, ¿no? Ahí, pues ha dicho José, ha nombrado limpieza, podríamos nombrar trabajo social, voluntarios que hacen una labor increíble. Entonces, bueno, pues eso sí que se nos ha quedado como con pena, pero bueno, creemos que tiene sentido en sí las 13 imágenes, ¿no? Va teniendo como una correlación todo y bueno, estamos bastante orgullosos de la exposición. ¿Cómo fue primero? ¿Tú haces las fotos y luego tú haces el texto? ¿O tú escribes algún texto y tú buscas las fotos? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? Mira, el proceso fue la imagen ya iba con cómo iba a ser la imagen, ¿no? Como un detalle, pues, por ejemplo, esta imagen, pues una persona viendo la naturaleza. Y entonces yo le dije por qué, ¿no? Pues la importancia de la naturaleza, porque en paliativos, porque tatín, patatán, porque es muy importante que el paciente que igual está acostumbrada a visitar la naturaleza cuando está ingresada, pues si tiene la oportunidad de disfrutar, aunque sea debajo de su casa, porque esto es aquí mismo, no hace falta irse muy lejos. Entonces yo le daba como unas directrices y luego ella ya todo lo que el texto que le había dado yo ya lo hacía bien, o sea, ya lo ponía bonito, porque Miren tiene una cosa que es que sabe escribir. Yo sé escribir, pero lo que escribo no lo sé decir bien. Entonces ella escribe y lo dice muy bonito. Entonces ahí hay un trabajo conjunto ella en base a lo que yo le iba dando lo hacía bonito y luego yo me encargaba de hacer la imagen, la que habíamos dicho, y luego, pues si estábamos los dos haciendo las fotos, pues con la visión de los dos, pues íbamos viendo, pues así, o hacía 4 o 5 fotos y luego pues elige la que más te gusta a ti, ¿no? Un trabajo conjunto. Es verdad que, claro, él me había dado el esquema como de la foto, ¿no? Lo que quería un poco que apareciese en la imagen y yo los textos los iba como
empezando, ¿no? Pero es verdad que hay textos que los modifiqué totalmente al ver la foto ya hecha. Por ejemplo, la de la música, la del violín, esa la cambié toda. O sea, prácticamente, porque al ver la foto es verdad que siempre digo que es casi la que más me impresionó. Y luego, bueno, pues también la del animal, ¿no? Que sale el perrito y realmente es la única foto que es real, esa foto. Luego, si queréis, ya os explica José. Y ahora no sé si queréis alguna otra pregunta. Me he quedado con una palabra que me ha sobresaltado, porque es la primera vez que estoy en esta historia. Y entonces has dicho que es cuando la enfermedad es irreversible. Irreversible. ¿Eso lo he entendido? Sí, Irreversible, es que no lo digo bien. irreversible. Irreversible. Eso es. Sí, o sea, yo creo que lo que antes entendía por cuidados paliativos era cuando la enfermedad era una situación terminal. Casi hablábamos del final de vida. Y esto, por supuesto, engloba al trabajo en los cuidados paliativos, pero ya desde hace bastantes años los cuidados paliativos están indicados desde el inicio de un diagnóstico de una enfermedad irreversible, de una enfermedad en una situación avanzada que sabemos que no va a tener curación. Entonces, hay veces que las personas tienen estas enfermedades y tienen un control óptimo que desde su médico de cabecera, por ejemplo, se hace y no llaman a las unidades específicas, pero este cuidado se hace o se debería hacer, ¿no? Desde el año 2011 hay una ley en Navarra, cada comunidad tiene diferentes años, pero en la que es un derecho del ciudadano tener unos cuidados paliativos, ¿verdad? Y bueno, es importante esto porque antes había una diferencia muy importante. Yo cuando me formé, que de hecho me formé en uno de los hospitales pioneros en cuidados paliativos que está en Madrid, y había un requisito para entrar en la planta que era que el paciente no tuviera un tratamiento activo, o sea, no se estuviera tratando ni con quimioterapia ni con nada más, que ya se hubiera desestimado todo tratamiento para curar esa enfermedad y entonces ya podías entrar en esa planta. Esto ha cambiado 180 grados. Tú ahora casi desde el diagnóstico puedes estar con un tratamiento que aunque no te va a curar porque la enfermedad es irreversible e incurable, te va a alargar, pero a la vez puedes estar necesitando tú o tu familia, que esto me parece un detalle que ha comentado Miren también, que los cuidados paliativos es de las pocas o la única especialidad de la medicina que engloba a todo el entorno social de esa persona enferma, ¿no? Entonces, bueno, que esto ahora va muy de la mano. Y esto yo diría que es la mayor novedad, no es de ahora, es de hace años. Pero mucha gente en los hospitales aún no se ha enterado. Entonces, si en los hospitales no nos hemos enterado, pues la población no se puede enterar porque lo transmitimos nosotros. Y luego aclarar, ¿no?, que al final los cuidados paliativos como que antes, ¿no?, se relacionaban solo con pacientes que tenían cáncer, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en la unidad, el otro día que nos hicieron una entrevista también hablábamos, ¿no?, de que cuando recibíamos solo pacientes con SIDA y con cáncer y venían en una fase, venían prácticamente sedados. Todo eso se ha ido deshaciendo, ¿no? Se ha hecho mucho trabajo detrás, pero casi siempre o muchas veces la gente piensa que los cuidados paliativos es para pacientes que tienen cáncer actualmente, y es que hay muchísimas y más, que va a haber enfermedades crónicas avanzadas e incurables e irreversibles. Entonces tenemos que estar ahí. Cuanto antes entremos, antes hacemos vínculo, antes nos conocen, antes nos cogen confianza y luego podremos tomar todos conjuntamente decisiones. En eso estamos intentando, yo creo que en los últimos años ha avanzado bastante. No puedo hablar alto, ¿eh? Sí. Vale, Es que no sé dónde está. está el micro, si no, ahora te acercan el micro. Cuando dices extensivo al entorno cercano del paciente, ¿te refieres a la familia nuclear, padres, hijos, nietos, o también a hermanos, hermanas? Me refiero a las personas que ese paciente elige para rodearse en esa enfermedad. Hay gente que lo más habitual
es estar rodeado de tu familia, pues pueden ser tu marido, tus hijos, tus nietos, y hay gente que tiene amigos, hay gente que tiene, ¿no? Pues un poco, hay gente que el otro día venía un paciente que, bueno, pues eran sus vecinas las que le estaban cuidando y las que se estaban preocupando porque no tenía hijos y los sobrinos estaban muy lejos, entonces llamamos familia un poco a ese núcleo que, pues, que está sosteniendo a esa persona y muchas veces esas personas necesitan un apoyo. Yo creo que ahí a veces los profesionales metemos un poco la pata, ¿no? Porque para saber cuál es el entorno elegido por el paciente hay que hablar con el paciente, hay que indagar, ¿no? Y a veces damos por hecho que todo paciente, quien quiera que esté cerca es la familia. Y muchas veces no, son amigos, bueno, cada uno elige, ¿no? Pero a veces yo creo que si no se indaga bien en las conversaciones del día a día con ese paciente, pues metemos la pata y damos las cosas por hecho. Y es un error para mí grave. Entonces, en una demencia, ¿cuándo entráis en cuidados paliativos o os lo tienen que pedir? Actualmente es verdad que con las demencias nos están avisando cada vez antes. Yo personalmente, yo creo que actualmente es la enfermedad que más me cuesta tratar. Cuando entramos, cuando nos lo solicitan y en cuanto antes mejor, ¿no? Porque cuando está una demencia muy avanzada es muy difícil, ¿no? Poder tomar decisiones con esa persona, ¿no? Tenemos que asegurarnos quién es el interlocutor de esa persona. Pero a mí personalmente es lo que he dicho al principio, ¿no? Que el proceso de cuidados paliativos no solo es tratar el dolor físico, es un proceso duro y no es un camino de rosas y duele mucho. Entonces, o sea, no sé decirte cuándo, pero cuanto antes mejor. Yo creo que también depende mucho de la enfermedad y de la situación. Hay personas que, teniendo una demencia, tienen además todo ya previamente un poco pensado, decidido, hablado. Esto es bastante importante, ¿no? Y el profesional que lleva el caso pues sabe un poco por dónde tirar, y hay personas que no tienen ningún trabajo de esto hecho y ni familias que han comentado nada sobre esto. Entonces ahí pues cada profesional hace lo que igual le parece mejor en ese momento. Normalmente no todos los pacientes con demencia, aunque sea una demencia muy avanzada, tienen la visita de un equipo específico de cuidados paliativos. Lo que sí tienen es la visita o del neurólogo o de geriatra o de la médica de cabecera que hacen ese seguimiento. O sea, para que os hagáis a la idea, todas, no sé, pero prácticamente todas las especialidades de la medicina tienen pacientes que van a fallecer de alguna de sus enfermedades. Entonces, los médicos de paliativos de San Juan de Dios o del Hospital de Navarra, que son muy poquitos en comparación a esa población, no pueden asumir todos esos casos. Entonces, por eso, pues una demencia, el neurólogo o el geriatra, que suelen ser, ¿no?, los médicos que acompañan a esas personas, y por supuesto la médica de cabecera, son normalmente los que llevan pues el caso. Hay casos que porque algo complejo o algo que no controlan avisan a San Juan de Dios, en este caso, pero son un poco la punta del iceberg. Hay muchos más abajo que no los estamos viendo y que creo que no es necesario hacerlo, sino que lo hagan sus médicos de referencia. Y esto que comentas es muy interesante porque nosotros hemos dado también charlas a la población acerca de la planificación compartida de la atención y de las voluntades anticipadas, y el motivo más habitual de hacer el documento de voluntades anticipadas, en España estoy hablando, es que hayas vivido una experiencia de un familiar cercano al que normalmente has acompañado y has cuidado, con algo que tú has visto y no te ha gustado y dices, yo esto no quiero que conmigo sea así. Entonces esto implica que pues un trabajo personal, ya no hablo de esa persona, sino para ti, pues con tu médica de referencia cuando tengas alguna enfermedad. Hay gente que hace las voluntades sin tener ninguna enfermedad,
que también es totalmente válido, pero eso luego habría que ir un poco perfilándolo en el seno de la enfermedad. No sé si respondo a tu pregunta. Es verdad que cuando son enfermedades, ¿no?, que tienen una larga duración, la familia llega un momento que también se agota. El otro día, por ejemplo, en domicilio, con todo el cariño del mundo, nos lo dijeron, pero había una familiar, llevaban muchísimos años de evolución y yo me fui de casa hecha polvo, la verdad, porque se nos quedó mirando, ¿no?, una persona de la familia y nos dijo: no sé cómo podéis dormir por las noches, como diciendo, no sé cómo podéis prolongar esto, ¿no? Y es como, claro, no nos dedicamos a hacer otra cosa, estamos para el cuidado, pero se entiende perfectamente que para la familia se hace a veces largo, se pierde el sentido de la vida de esa persona, ¿no? Pero bueno. Hola, ¿se escucha? Sí. Soy Linda. Yo estoy aquí por el nombre de la exposición, Pura Vida era, ¿no? Tanta vida. Tanta vida. Tanta vida. Bueno, me llamó mucho la atención porque definitivamente se refleja en los casi 8 meses que mi hijo de 17 años vivió, ¿ya? Entonces, nosotros decidimos optar por vivir un día a la vez y medir el tiempo en amor y no en días, meses o años. Para alguien tan jovencico, entonces, pues había que dar amor y vivir el día a día. ¿Y por qué estoy aquí? Porque hoy era en San Juan de Dios y justamente Paliativos de San Juan de Dios fue quien nos acogió. Y como decían a lo largo de vuestra exposición, pues Paliativos puede ser un momento en donde haya calidad de vida. Y así fue. San Juan de Dios iba al piso a visitarnos y a visitarle. Y dice: ¿cómo estás, Raúl? Bien. ¿Y necesitas algo? No, estoy muy bien. Hasta que un día, creativamente vosotros, se les ocurrió un chaval de 17 años que nunca había ido a un concierto, ¿cuál es tu mejor grupo? Moral. Y vosotros consiguieron un concierto, una dedicatoria para Raúl de parte de Moral, porque iba a venir. Pudo vivir su concierto, lo llevamos, disfrutó, tengo los videos, fabuloso. Solo quiero ser agradecida. Realmente, Paliativos, este momento, pues, puede ser un momento pequeño en días, pero creo que grande en tiempo de amor. ¿Sí? Así que muchísimas gracias. Y una cosa más, el acompañamiento de Paliativos hasta el último instante. Veros ustedes con qué tanta compasión para ricas ahí, doctora, enfermera, junto a la madre, que era yo, y junto a la persona que estaba. Maravilloso. Solo gracias infinitas. Pues gracias, ¿no?, por tus palabras. Yo creo que hay poco más que decir, ¿no? Explicarte que el título de la exposición, Tanta vida, que igual gente, ¿no?, es como que no entiende mucho, ¿no? Cuidados paliativos, final de vida, tanta vida, que están diciendo, pero es que es verdad, ¿no? Es dar vida hasta el final, que es una frase que repetimos muchísimas veces los profesionales, pero vamos, mis palabras se quedan en nada con la explicación que acabas de dar. Gracias. Justo, bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotras estos momentos íntimos tuyos, pero has definido lo que la Organización Mundial de la Salud dice de los cuidados paliativos, ¿no? Que es, sobre todo, ofrecer calidad de vida y acompañar en todas las esferas de la persona, no solo en la física, porque igual a tu hijo le preguntaban: ¿qué tal estás? Bien. Pues no tengo dolor, pues yo estoy bien. Pero la persona no somos solo lo físico, ¿no? Tenemos nuestros amigos, nuestras inquietudes, ¿no? Pues tenemos la esfera social, la esfera espiritual, la esfera física, la esfera... Entonces intentamos, cuando alguien está muy mal en la esfera física, a veces te quedas ahí porque no puedes llegar a más. Pero cuando tenemos un recorrido, pues, de unos meses, incluso años a veces, sí que normalmente podemos conocer mucho más. Como ha dicho la compañera, es muy importante conocer a quién tienes ahí
para saber un poco de qué manera ayudar. Pues igual el caso de tu hijo, lo que mejor recuerda y recuerdas tú fue el concierto. Pues para él eso es la calidad de vida en su enfermedad y para nosotros eso es la vida que dan los cuidados paliativos. Gracias. ¿Qué sería esta imagen? La importancia de la música, ¿no? en el paciente. Justo estaba ahí. Buenas tardes. Yo vengo del sector sanitario y entonces lo que está es vox populi, o sea, la gente tiene esa idea, entonces quiero que me aclaréis un poco para contestar. Y digo, va, a paliativos a San Juan de Dios ya se ha muerto. Allá los matan a todos. No duran ni 5 días. Yo a mi hijo no lo llevo allá. Un poco, pues a ver qué contáis. Voy a decir yo una cosa aquí. Aunque no soy el profesional, pero sí que me ha tocado. Y en mi casa es el día a día, ¿no? Cuando una persona está mal, igual con el tiempo va a fallecer, no se sabe si dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, lo que sea. Yo por mi parte sí que tengo claro que si entraría el equipo de paliativos es para que ese tiempo que le queda de vida lo tenga con calidad, independientemente de que vaya a morir pronto o tarde. Para mí el equipo de paliativos lo que hace es dar calidad de vida a esa persona. Y tenemos la suerte de que lo tenemos aquí en San Juan de Dios. Entonces, mucha gente igual, estoy de acuerdo que antes era como que iba al matadero, ¿no? O sea, ya va a San Juan de Dios, ya, sí, pero es que si se queda en otro lado, igual, también. Lo que pasa es que si la coge un equipo de paliativos, seguramente la calidad de vida que le quede en ese tiempo va a ser mejor. Entonces, yo eso es lo que te puedo aportar como ciudadano que me ha tocado vivir en familiares ese proceso, ¿no? Ahora dejo a ellas. Sí, esa frase es muy cierta y muy repetida a día de hoy. Incluso entre profesionales no es lo más habitual, pero también es, ¿ya lo vas a mandar a San Juan de Dios? Como diciendo, ¿pero seguro? Yo, sí, claro, pues si muchas veces necesitan rehabilitación, necesitan que estén más tiempos ingresados para controlar el dolor, necesitan más seguimiento por la psicóloga, hay un montón de opciones, ¿no? Y una frase que a mí me gusta mucho repetir, porque hay pacientes que te dicen, muchos no te dicen el por qué, pero muchos no quieren ir a San Juan de Dios. Y yo les digo, tu enfermedad es la misma aquí que en San Juan de Dios. La evolución va a ser la misma aquí que en San Juan de Dios. Aquí tienes, yo trabajo con cáncer, ¿no? Aquí tienes unos oncólogos, allí tienes otros, estamos continuamente en comunicación. Las cosas no van mal o bien porque estés en San Juan de Dios o aquí. Yo creo que ese es un poco el clic también de muchas veces esa negación. Entonces, cuando tú no quieres decir en alto lo que tienes ni lo malito igual que estás, pues no quieres tampoco oír eso. Pero también he de decir, en el otro lado, esto igual os puede decir mejor Miren, pero yo he estado muchos años en San Juan de Dios, era muy repetido el oír en pacientes que estaban tiempo, 1 mes, unas semanas, qué miedo tenía de venir y qué bien que vine, porque aquí es diferente, es otro ritmo, es otro cuidado, es otra atención y se nota, la diferencia se nota, pero tienes que dar un poco ese salto, tienes que fiarte de los profesionales y no todo el mundo lo quiere hacer. Sí, que el estigma que hay en Navarra de San Juan de Dios, eso yo creo que, aunque va modificándose mucho, pero sigue ahí. Nos lo encontramos en el día a día. Hay veces que vamos a las casas y el familiar nos empieza a hacer gestos por detrás o taparos el logo de San Juan de Dios, que lo va a ver. Al principio, hace 1000 años, cuando yo empecé en domicilio, no nos dejaban ni ir vestidas de negro. O sea, porque antes íbamos con nuestra ropa, ahora vamos con un uniforme, pero nos decían, tener cuidado con los colores, no veis vestidas de negro. Que nos vean como de luto. Eso ha ido cambiando. Es que no sé si he entendido bien. Entiendo que esos cuidados paliativos los dais a domicilio y luego cuando es ya en el hospital, ¿solo es en San Juan de Dios o también es en el hospital de Navarra? Esa duda tenía. Y os quería preguntar también sobre el tema de los cuidados paliativos pediátricos.
porque si no me equivoco, no hace mucho, bueno, criticabais, ¿no? Que faltaban horas, ¿no? De cubrir ese servicio un poco al hilo de lo que había pasado en el Hospital de Cruces, ¿no? Que bueno, un médico fuera de su horario había ido a visitar a un crío y encima, ¿no? Como que le habían sancionado, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros por ese tema. Y bueno, ya, y lo último, aprovecho y así ya no le he quitado más tiempo, preguntaros también un poquito a vosotras cómo conseguís, ¿no? Mantener ese equilibrio, lo que decís, ¿no? Que me imagino que, bueno, que veis y sois testigos de muchas historias pues, muy, muy duras. ¿Cómo conseguir pues, que eso no os impida seguir trabajando y seguir ofreciendo el servicio que dais, ¿no? A ver, la primera pregunta. Paliativos, en principio, tendría que tener formación en cuidados paliativos básicos todo profesional sanitario. Y en eso está también un poco la pelea, ¿no? En principio, a los equipos específicos nos debieran de llegar los casos complejos o altamente complejos, no es la realidad tampoco. Hay paliativos en el Hospital Universitario de Navarra y hay un equipo potente de paliativos también en la clínica universitaria. Es verdad que, como decía la otra persona, ¿no? El estigma de San Juan de Dios lo arrastramos, yo creo, sobre todo nosotros, San Juan de Dios. Tenemos atención en domicilio y tenemos atención en planta. La otra cosa era el tema de los pediátricos. También estamos, ¿no? Ahora encima en la junta directiva de la sociedad tenemos a una médico que lleva muchos años también luchando porque se desarrollen más los paliativos pediátricos. San Juan de Dios atendemos a niños, no son muchos al año, pero sí que tocan, por desgracia. Y la otra cosa era... ¿cómo hacemos, no? Bueno, yo con la música. Yo con la música, sobre todo, bueno, tengo mis ratos de música, de cine, me encantan esas cosas. Y luego porque aprendes a cuidarte, aprendes a desconectar. Siempre cuento la misma anécdota que cuando yo empecé a trabajar me amenazaron varias veces con sacarme de la unidad porque era muy llorona. Era muy llorona y todos los pacientes pues veía a mis hermanos, si eran de la edad de mi hermana, pues ahí la tengo, pues la veía a ella. Pues luego cuando me toca con mi padre, pues fui la primera que no quise que entrara al equipo de domicilio, por ejemplo, a ver a mi padre. Me acuerdo que una compañera, Gabriela, me dijo, porque mi padre tenía un EPOC avanzado y Parkinson, y me acuerdo que me dijo que, mire, ¿por qué no le dices al equipo de domicilio que vaya a ver a tu padre? Le dije, ¿por qué no? No quería, pues bueno, luego una cosa es cómo atendemos a quien no es de tu sangre y no es tu ser querido y otros cómo luego te afrontas a los problemas personales, ¿no? Pero a mí me salva mucho la música, me salva mi familia, mi entorno y bueno, y aprendes con las formaciones, te dan herramientas también para saber cuidarte. Pero ya te digo que yo al principio, bueno, fatal, no lo siguiente. Sí, es muy difícil hacer un poco... Perdón, ¿he contestado bien las tres preguntas? No, súper bien. Hacer esa separación, de hecho, no nos enseñan. Bueno, allí sí que los primeros años pues, nos apuntamos a muchas formaciones, por supuesto, fuera del horario laboral y subvencionadas como se puedan, pero es verdad que es algo que no enseñan. Sí que está cambiando esto y en las facultades... por suerte, además en Navarra lo tenemos esto muy, muy bien, tanto en enfermería como en medicina hay ya una asignatura que son cuidados paliativos. Entonces esto ya, bueno, hay talleres de comunicación, de malas noticias, pero bueno, es difícil porque nadie te enseña y luego aunque te enseñen, pues también son muchas situaciones de estrés, de malas noticias y bueno, pues... A mí me ayuda mucho el equipo y luego también muchas veces ver el cambio en esa persona, ¿no? Situaciones muy difíciles que a lo largo de las semanas se transforman y aunque no dejan de ser difíciles, tienen sentido. Entonces eso creo que a mí me ayudó. Y quería hacer también un apunte de lo que has comentado de los pediátricos. Elena Aznal, que es la compañera, que de hecho es la única, creo que lleva enfermedad compleja crónica en niños, que son
prácticamente los niños fallecen de enfermedades que no son cáncer, sino bueno, de enfermedades genéticas del nacimiento o enfermedades raras o enfermedades crónicas. Y por supuesto trabaja fuera de hora y ha visitado pacientes fuera de hora, y esto que se denunció en Bilbao es lo que hacen muchos equipos por falta de recursos. Y claro, yo creo que se juega mucho con, bueno, pues con el espíritu un poco que tenemos muchas sanitarias, ¿no? De no dejar colgada a esa persona que tienes ese vínculo. ¿Y cómo no voy a ir? Pues porque es domingo, no vas a ir, ¿no? Pero vas. Entonces, bueno. Luego es verdad que como profesional yo creo que vas por fases, ¿no? Yo me acuerdo cuando el jefe de la unidad en aquel momento me invitó a que tenía que hacer el máster en paliativos en Barcelona, ¿no? Estuve 2 años. Me acuerdo que yo fui en ese momento súper desenamorada de los cuidados paliativos. Era muchísimo más jovencita y me acuerdo de una señora que me dijo una vez: madre mía, con la edad que tienes, ¿cuántos muertos a la espalda? Y digo, pues me está rematando, señora, porque ya era lo único que me faltaba escuchar. Entonces fui a estudiar el máster y fui muy apática, ¿no? Pero bueno, lo terminé contenta y sigo aquí 23 años después. Así que bueno, yo creo que va por fases también, según estés en tu vida personal. Y lo de atender fuera de tus horarios y hacer cosas extraordinarias, pues yo creo que a todos nos ha tocado, y a ese médico le llamaron la atención, pero a otros también nos lo han llamado por hacer lo mismo. Y perdón, por último, del comentario que has dicho de los muertos a tus espaldas, que alguna compañera también nos lo ha hecho a nosotras en San Juan de Dios, porque en San Juan de Dios, contra lo que piensa todo el mundo, hay muchas plantas muy diferentes y hay compañeros que se dedican a tratar pues, pacientes que van a rehabilitarse de fracturas de cadera, por ejemplo. Que es raro que esa paciente fallezca en ese ingreso. Y bueno, cuando reformaron el hospital había unos pasillos muy largos y había en concreto una habitación de médico de guardia que solo se encendía la luz después de que tú ya habías caminado bastante por el pasillo. Y yo me moría del miedo y decía, a mí no me pongáis aquí. Y yo le decía al de seguridad, porque el de seguridad apagaba las luces, digo, por favor, déjame la luz de este pasillo toda la noche encendida, porque les decía, sí, que igual viene algún espíritu. Entonces yo cuando me pasaba eso yo decía, espíritus aquí tiene que haber muchísimos en San Juan de Dios, pero amigos míos casi todos. Entonces yo decía, si aquí vienen espíritus, me van a ayudar a mí, seguro. Y esto es verdad, lo digo así un poco en broma, pero no, toda esa gente que se va te deja algo en ti, y algo casi siempre positivo, ¿no? Y esto yo creo que también ayuda un poco a seguir. Y luego yo creo, pero pues igual estamos hablando mucho, ¿no? Bueno, ya digo una cosa más y luego voy a hacer más preguntas, pero es verdad que a los profesionales de cuidados paliativos durante mucho tiempo, yo creo que eso también está avanzando, el resto de compañeros también nos ha pasado en el hospital o de familiares, ¿no? Qué mágicos sois los de paliativos, qué mágicos, qué sensibles, pero no solo se basa en eso. Nos dedicamos a una especialidad que está por reconocer, controlamos síntomas, no es que seamos... Me acuerdo que en su día se decía, ay, es que eligen a los profesionales según la voz que tengan. Y siempre me decían, es que tienes una vocecita. Ya, pues no somos eso, solo. ¿No? Que es una especialidad y que somos sanitarios, que no somos los mágicos del mundo este. Bueno, en mi caso es un familiar que va a ingresar mañana voluntariamente, me voy a enfocar. Pero no quería, en principio ha tenido algunos ingresos en el hospital. Y me decía, es que yo soy un número y aquí en casa soy yo. O sea, que no es cierto, eso ya está, de eso no lo voy a preguntar. Pero me parece que le va a ser durísimo despedirse de su casa. Y primero me lo quiero tragar yo. Así que vosotras que tenéis experiencia, tiene que ser duro, ¿no? Me voy y ya aquí no voy a volver. Sí, es duro, es duro. Y nos ha tocado, hace poco tuve un caso muy complicado de una persona que no quería salir de su casa, pero no tenía soporte para poder estar en casa. Y tuvimos que hacer 3 visitas en la misma semana, que no es lo habitual, para que le diera tiempo a asimilar, a tragar,
y falleció bien, falleció en el hospital y falleció bien, falleció contenta. Hablamos después con sus hijos, tenían hijos, pero no podía, no había soporte. Para estar en casa tienes que estar muy, muy arropado. Pero es duro. Cuando se va una persona de casa así, lo que no hay que hacer es engañar, ¿no? Porque sobre todo no entrar en el engaño, en la mayor honestidad posible. Por eso a esa paciente le dimos su espacio, veíamos necesario ingresar porque te miro por la paciente que compartíamos, porque ella no lo tenía asimilado, pero era necesario. Entonces, bueno, fue complicado esas visitas en esa semana. Pero bueno. Supongo que a distancia también les servirá que algunos de sus familiares no tan cercanos nos estemos cayendo del lindo, que parece increíble. Yo he estado subida a la ilusión de que igual da la vuelta. Y claro, venir aquí también pues, no me ha costado porque en principio, como dentista, yo voy en principio sin pensar que va a ser una cosa dura. Pero es caer. Y supongo que es bueno para él, aunque sea a distancia, que nos vayamos haciendo cargo, los familiares, aunque no seamos tan cercanos, que en este caso es mi hermano, y que influirá para que ellos también lo vayan aceptando mejor. Mi mujer, que lo ajustaría a él. Gracias. Pues gracias a ti. Y con esta reflexión que haces me viene a la cabeza un poco lo que hemos comentado antes también de la importancia, cada uno a su nivel y a su ritmo, y hay gente que puede y hay gente que no. Pero de ir un poco preparando las cosas que queremos, que no queremos. Hay gente que prepara las cosas de una manera y luego son de otra. ¿Es mi móvil? Perdón. Ah, sí, da igual. Por ejemplo, el caso que comenta Miren, bueno, pues esa persona tenía en su cabeza una manera ideal, ¿verdad?, del final, pero no siempre puede ser así, porque tú no sabes qué te va a pasar al final. No es lo mismo morirte ahogada, morirte desangrada o morirte durmiendo en la cama. Entonces son 3 escenarios muy diferentes y unos son muy difíciles de abordar en casa y otros no. Muchas veces la familia se queda mal con él quería una cosa y hemos hecho la contraria. Pero casi siempre, no siempre, casi siempre esas personas van al sitio, en este caso al hospital, y les acogen y les cuidan en todo eso que en casa no se podía, que al final el balance es positivo para ellos, porque dicen, es que por mucho que yo esté en mi casa voy a estar mal, y al final, ¿qué queremos? Pues no sufrir, ¿verdad? Entonces, bueno, pero cuando todo esto lo hemos hablado, lo hemos trabajado, lo hemos discutido, oye, pues tú crees que en casa, yo creo que no, pues sí, pues no, pues se me riño, pues todas estas cosas que van saliendo, que a veces decimos, ¡ay, qué tontería! Donde no vamos a hablar de esto ahora. No, pues esto es bueno, si se puede hacer, hacerlo. Y caer del guindo, pues es bueno, aunque te parezca que es tarde, es mucho mejor caer del guindo ahora que caer del guindo dentro de un mes, que igual él no está aquí. Y está demostradísimo que cuanto antes se caiga el guindo, que cuanto antes se pueda uno asumir la situación, para el que se queda, el que se va, se va. Mucho más sencillo es el duelo que viene después. Por eso también trabajamos mucho con las personas que acompañan al enfermo, porque ellas se van a quedar y van a tener cada una un proceso diferente. Y esto también es algo que hay que acompañar y que hay que cuidar. Y sobre todo la familia, ¿no? Que a veces nos toca a familiares, ¿no? Que no han caído del guindo o han caído, pero luego a la hora de hablar con su familiar, vas a ir al hospital, pero ya verás, cuando te pongas bien vas a volver. O ya verás que te van a curar. Hay que intentar no caer en eso. Igual que pedimos honestidad y la mayor sinceridad posible por parte del profesional, los que le rodeamos, aunque duela, antes de decir eso es mejor no decir nada. Ahí yo te puedo aportar que es cuando tú, si es tu hermano, ¿no?, pues ofrecerle tu cariño, tu compañía, el amor, que se sienta acompañado,
que sepas respetarle también sus espacios cuando lo necesite, tener esa visión. Y si tienes la suerte de poder acompañarle en todo este proceso, al final te das cuenta que eres una afortunada. Porque hay mucha gente que igual por trabajos, porque están lejos, no pueden. A mí me pasó con mi madre. Ella estuvo 6 meses y luego falleció. Y yo tuve la suerte de estar los 6 meses con ella, por mi trabajo. Podía estar siempre con ella en el hospital, cuidándole, dándole mi cariño, ella también. Y cuando se despidió, pues yo me lo tomé como... Pues, te duele porque se ha tenido que ir, pero es que es ley de vida, que se va a tener que ir. Se ha ido acompañada, se ha ido con cariño, se ha ido con amor, se ha ido bien cuidada y la vida sigue. Es que no hay más, no hay más. Bueno, a ver, yo tenía unas cuantas sugerencias en relación a todo este trabajo que habéis hecho con esta iniciativa que me parece muy bonita, porque me daría pena pensar que solo se va a quedar como en esta charla y en la exposición. Y como de alguna manera pienso que todos estos temas también hay que acercarlos al público, no sé, se me ocurre si os habéis planteado, por ejemplo, pues editar un libro con las fotografías y los textos que fuera más accesible, o ahora mismo hay un montón de asociaciones en los pueblos, bien de jubilados o tal, bueno, en los que quizás se podría, claro, no vais a ir de pueblo en pueblo, lo entiendo, o sea, con la presentación, pero quizás se podría compartir bueno, proyectar algunas fotos y que eso diera debate, porque si no, no encuentro forma de que lleguemos, o sea, como lo que estamos haciendo aquí, que pueda llegar pues a más población, ¿no? Para, de alguna manera, inculcar pues, este tema de lo que son los cuidados paliativos y acercarlo a las personas. Entonces, bueno, pues a mí me parece que no se puede quedar solamente en la exposición y en el día de hoy. O sea, agradeceros toda la iniciativa, pero yo creo que hay que sacarle chispa porque lleva mucho trabajo también hacer todo esto y que, bueno, no sé cómo se dice, es Sí. una sugerencia, sí, luego tengo más cosas, pero... Pues sí, y sí que se va a llevar a cabo más cosas. De hecho, el otro día nos hicieron una entrevista, está publicada, hablando de la exposición. Se ha hecho también, esto que estáis viendo ahora en las imágenes, en realidad es un vídeo y hay una persona que es una cantante que narra todos los textos que ha hecho Miren, los va narrando con su voz. Y esto también se va a publicar y estará en un canal de YouTube en el que lo puede ver todo el mundo. La exposición va a seguir en más sitios y si alguien de aquí quiere que la llevemos a algún sitio y tenemos la posibilidad de gestionarlo, encantados, o sea, no hay ningún inconveniente. Lo del libro que dices con las fotografías y los textos es factible, o sea, se puede hacer y hacer tiradas y cuando se lleve la exposición a algún lado se pueden poner a la venta y que las personas que están con la organización lo hagan. Sí, o sea, me parece además muy buena idea y sí que estoy de acuerdo contigo, esto no se puede quedar aquí, ¿no? Efectivamente. Sí que es verdad, ¿no? Como dice José, que esto no se va a quedar aquí y que llevamos un año, ¿no? Que ha ido, es itinerante, ¿no? Se está moviendo y luego nuestra idea como junta directiva es cederla a otras sociedades de paliativos en otras comunidades para que también la puedan disfrutar y pueda ir rodando. Cuando hice la exposición, uno de los requisitos que les hice Sí. fue que tenían que hacer al año mínimo X exposiciones en sitios, que si no, no se hacía. Y dijeron que sí. Nos hizo firmar un contrato. Muy bien. Pues me parece muy bien, porque es un soporte también muy bueno, por lo menos, para poder hablar de un tema que ya de por sí nos cuesta, ¿no? Entonces, si te puedes apoyar o en un libro o en una proyección, yo creo que ayuda bastante. Luego, otra sugerencia, partiendo un poco de mi experiencia personal y también la que he expulsado de algunas amigas que hemos acompañado a morir en el domicilio. Mi padre no murió aquí, murió en Madrid porque él vivía allá, pero también lo he escuchado de amigas aquí, ¿no? Y es que al final los familiares nos quedamos, o sea, echamos un poco en falta una cierta formación, ya sé que nos explicáis cómo poner las medicaciones, pero también hay un cierto tabú en que si te pasas con la medicación
vas a matar a tu familiar. ¿Me explico? Quiero decir, en ese sentido sí que me gustaría que se pudiera hacer, o sea, más allá de la formación que hay cuando sucede la historia, porque a veces estáis muy petados de trabajo y bueno, te lo explican y ya está. Una cierta formación, no sé cómo generar, que de alguna manera esos prejuicios o esos tabús los barra, porque yo, por ejemplo, me quedé con mi padre y a mí me hubiera encantado que mi padre se hubiera muerto quedándose como un pajarito, con la medicación que tenía, porque era lo que había visto y lo que asoció a morir. Mi padre de repente abrió los ojos, boqueó como si fuera un pez, te quiero decir, me quedé con una sensación muy mala, tengo la sensación pues, de que no me explicaron, o no me explicaron bien, o las dosis que me dieron pues eran muy, muy bajitas. Y luego, cuando ya me 112, entonces yo creo que ahí, para que las personas podamos asumir el cuidado de los familiares en domicilio, y lo he escuchado de más amigas aquí, echo de menos un poco esa parte final en la que tú como familiar tienes que asumir la puesta de una medicación, pues que no te quedes justa, que des lo que te han dicho sin miedo, porque también como amigas te han dicho, no, yo di un poco menos por si acaso, y no me parece que al final, quizá por ese miedo, pues lo estemos haciendo bien, ¿no? Entonces también como sugerencia, yo pienso que hay que hacer como alguna formación donde se pueda explicar claramente esto, porque en el momento a veces no hay mucho tiempo, o sea, sí que te explica la enfermera, no tienes que poner lo que tienes, pipitín, patapán, pero bueno, yo os transmito lo que me he encontrado también en la realidad, partiendo de mi experiencia, ¿no? Y luego tenía otros. Mi experiencia actual es verdad lo que dices, ¿no? Que al final explicamos muchas cosas en un tiempo limitado que a veces se queda muy corto, la persona está como a muchas cosas y no... Y tienes razón, ¿eh? Yo creo que debiéramos de dedicar más tiempo a las explicaciones. El sistema está como está. A mí lo que se me está ocurriendo últimamente es solo dejar grabados vídeos para las familias. Cuando estoy en el domicilio, porque aunque me escuchan, me oyen, no sé qué, sí, todo muy bien cuando estamos ahí, ¿no? Pero luego nos vamos y aunque tenemos un teléfono, estamos de guardia y demás. Pero a mí, pues sí, tienes razón. Y yo a mí lo que estoy haciendo últimamente mucho es dejar vídeos grabados para que luego esa familia lo pueda repasar tranquilamente, qué poner, cómo se pone, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Pero tienes razón que habría que reforzar más eso. Y luego ya a nivel profesional lo que me he encontrado, o sea, yo estoy en la calle, soy súper partidaria de que se empiece cuanto antes con los cuidados paliativos, ¿no? Los domicilios, pero a veces me encuentro que, como decimos, a veces a las médicas o médicos de atención primaria no les ha llegado tanto este mensaje. Y a veces hay situaciones, yo que trabajo en ayuda a domicilio, donde les retrasan casi cuando ya está la persona muy mal, ¿no? Entonces, desde vosotros, ¿qué argumentos se puede dar como familia, como, me da igual, profesional, a los compañeros de atención primaria que quizá todavía no estén muy, no les haya calado suficiente el mensaje? Me gustaría que me dierais un poco como, porque no es desacreditarles, sino intentar que toda esta nueva visión de los cuidados paliativos vaya calando, ¿no? Porque a veces llega tarde a los domicilios también. Es difícil. Es que el mundo de la atención primaria está muy complicado. Yo veo que hay mucho recambio, no sé en tu centro de salud, yo hablo un poco por lo que conozco y cuando voy llamando, no es mío, es que no sé qué, no tal, ¿no? O sea, mucha gente no conoce a ese paciente en condiciones para hacer todas estas cosas que hay que conocer bien a la persona. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, la carga de trabajo. Pero yo te animaría también a decir, ¿no? Me refiero, nosotros en los cuidados paliativos no es una cosa que haga una persona, no es una cosa que haga un médico o una enfermera, es una cosa que hace un equipo. Claro, San Juan de Dios es un sitio muy potente, ¿no? Para esto y hay profesionales, pues la de la limpieza y el médico que van a esa planta desde hace 20 años y hacen lo mismo, no es lo mismo porque cada paciente es diferente. Nosotros, yo en concreto recuerdo mucho a una compañera de limpieza y a una compañera de trabajo social que cuando una de las dos me decían, oye, ese señor se está poniendo peor, yo dejaba lo que estaba haciendo e iba a esa habitación porque eran dos personas que, bajo mi punto de vista, yo les decía, pues ya tienes el primero de carrera de medicina, ¿no? Porque tenían mucha,
mucho ojo clínico, que digo yo. Entonces, por supuesto, el que va a tener la decisión del tratamiento, del tal, va a ser el médico de primaria, en tu caso el de primaria. Pero yo creo que esa visión global de las personas que formáis parte del equipo es fundamental. Entonces, hay cosas que tú puedes ver que otro no está viendo. O porque no tiene puesto ahí la mirada, o porque no conoce a esa persona, o por lo que sea. ¿Que hay gente que se lo tomará mal? Pues seguro, pero que yo creo que en general agradecemos esas cosas, ¿no? De decir, oye, pues igual esta persona, o igual, o a toro pasado, he llegado tarde a esto, ¿cómo voy a hacerlo mejor otra vez, ¿no? Un poco, no sé, yo te animaría un poco, nosotros para esto hacemos muchas reuniones de equipo y comentamos muchas veces casos de, oye, yo he ido a este domicilio a hacer la ayuda, es que no sé exactamente, ¿tú eres de un SAD? Sí. Pues he ido a hacer el aseo, o he ido a hacer el tal, es que esta persona yo la veo que está mucho peor, la veo que tal, o la veo con una polifarmacia que no hay quien se aclare con esas pastillas, o está la de ayer y la de antes de ayer sin tomar porque este señor no traga. Entonces, estas cosas, yo hice en el máster que dice Miren de cuidados paliativos, el trabajo que hice de fin de máster era un poco la medicación en los últimos días en los pacientes. Retrospectivo, ¿no? O sea, los pacientes ya habían fallecido y yo tiraba un poco de esas historias clínicas en San Juan de Dios. No eran en cualquier planta, era, no en la de paliativo solo. Y llamaba muchísimo la atención cómo las enfermeras escribían una y otra vez: el paciente no toma tal, el paciente no puede tragar, el paciente no sé qué, y la médico: le pongo paracetamol para tal, le pongo no sé qué. Entonces, claro, a toro pasado es muy fácil de ver, pero si ahí te sientas y dices, te estás dando cuenta que la mitad de las pastillas que le has puesto es incapaz de tomarlas. Entonces, esto es un ejemplo igual un poco tonto, pero es real. Y yo te animo a eso, a compartir esa visión tuya que es muy valiosa y que tú ves cosas que no vemos en el centro de salud. Tú las ves en la casa. Y eso a veces hace el clic para decir, ostras, tenemos que hacer de otra manera. Bueno, y otra cosa que he pensado también durante muchos años es el equipo de paliativos, ¿no? Pues médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, psicóloga, pero yo digo, ¿por qué no hay una técnica de cuidados auxiliares de enfermería? Lo digo esto porque en el mejor de los casos el SAR va al domicilio y ayuda con la higiene, pero la higiene también de una persona que está ya quizás cuando necesita o está enfermada ya en una fase más final, es delicada, es una, o sea, la persona le hueles y le mueves y tal, ¿no? Y yo decía, por lo menos que les vayan a las familias un poco también en ese apoyo, por lo menos, no sé, 1 o 2 días a enseñarles un poco, porque si van a ayuda a domicilio, estupendo, pero la ayuda a domicilio está muy limitada también y llega poco, ¿no? Entonces siempre he echado de menos que haya una técnica de cuidados auxiliares de enfermería que también aporte, ¿no? O sea, no que tenga que ir todos los días igual al mismo domicilio. Es que también veo a las familias como a veces cuando es muy largo, o sea, también me pasa cuando van a las residencias, están, y en el momento más vulnerable de la persona claudican. Y da como mucha pena porque algunos ya no pueden más, otros no en fase terminal, que si no son en residencia porque ha sido tan largo el cuidado de una demencia o lo que sea, que va a una residencia y de fuera digo, qué pena, porque has estado un montón de años. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.